Y ahora sí vamos a la mesa de análisis, mitos y realidades de la Guardia Nacional. Los pros y los contras, si es que los hay. Tal parece que para los legisladores no hay contras porque todos votaron a favor con algunas reservas, pero mínimas todas ellas. Y le damos la bienvenida a José Ángel Pérez Hernández, diputado federal de la Comisión de Seguridad. José Ángel, gracias por acompañarnos. Gracias a usted por invitarnos, Juan, un gusto, y saludos al auditorio. Y más adelante tendremos un enlace telefónico con Verónica Martínez, secretaria de la Comisión de Seguridad del Senado, un diputado federal y una senadora. Pero también la sociedad civil y los expertos o los especialistas en materia de seguridad. Y para ello le damos la bienvenida a David Ruelas. Él es investigador del Observatorio de la Laguna. David, gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias por la invitación y saludos a todo tu auditorio. Y la pregunta de hoy, ¿qué espera de la Guardia Nacional que ya fue aprobada en sus leyes secundarias por el Congreso? Opciones en Twitter y en nuestro portal de noticieros GREM. Mayor seguridad, lo mismo de siempre, más inseguridad, no sé, no tengo elementos para opinar, le doy el beneficio de la duda. ¿Cuál es la opinión que usted tiene? Compártala, 711-0260, WhatsApp 8717-361799, correo electrónico contextos@gremradio.com.mx. Estamos en redes sociales como Noticieros Grem. Y si quiere usted un contacto directo con los conductores de este programa, estamos como @mpámanes y @lic Juan Ceballos. Y si les parece bien, señores, empecemos con la pregunta de hoy. ¿Qué podemos esperar los mexicanos de la Guardia Nacional que ya fue aprobada por el Congreso en sus leyes secundarias? David Ruelas, investigador del Observatorio de la Laguna. ¿Qué pros encontramos? Y si los hay, ¿qué contras? Desde la visión del Observatorio de la Laguna y en tu calidad de investigador y especialista en materia de seguridad, ¿cuál es tu diagnóstico? Bien, creo que debemos recordar que venimos de dos sexenios ampliamente marcados por el tema de la violencia. Si bien mucho se ha cuestionado la labor del ámbito de las atribuciones que tendrá esta Guardia Nacional, creo que debemos considerar que venimos de periodos de violencia muy, muy difíciles a nivel nacional. En lo que va del año, incluso tenemos alrededor de 11,000 carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso. Es un dato pues bastante elevado. Y creo que la llegada de esta Guardia Nacional a las diferentes regiones del país pues obedece al clima de violencia que en algunos puntos se genera, y en otros a manera de prevenir también una escalada delictiva. Desde nuestro análisis nosotros creemos que podemos esperar aspectos muy positivos en cuanto a la llegada de esta guardia, que se fortalezcan las acciones de seguridad en el ámbito de las atribuciones propias que se le ha dado a través de las leyes secundarias. Y pues más adelante seguiremos abordando el tema de una manera mucho más amplia. Bien, José Ángel. Pues mira, Juan, ¿qué podemos esperar? Pues que las cosas cambien, que no volvamos a vivir los momentos difíciles que pasamos en el periodo de tanto del 2006 al 2012 como del 2012 al 2018. Fueron dos sexenios muy difíciles y también pues no todo lo podemos fincar en una Guardia Nacional y cargarle todo el muertito al tema de la Guardia Nacional. Creo que esta es una tarea de todos. Y yo lo he remarcado mucho en el Congreso, en las participaciones que he tenido, en donde les he dicho que yo quiero una seguridad pública integral que se maneje con el apoyo de los policías municipales y estatales y que a su vez pues se fortalezca con la Guardia Nacional. Y de hecho, la ley pues que hoy aprobamos como ley secundaria de la Guardia Nacional y el Registro Nacional de Detenciones y el uso de la fuerza y la modificación al Sistema Nacional de Seguridad Pública o las reformas al sistema, pues permiten que haya convenios entre estados y municipios para poder colaborar en conjunto. Entonces, yo lo veo desde lo que viví como experiencia. Cuando tú le dices, como me comentó Durazo, ¿sabes qué?
todos los gobernadores están de acuerdo con la Guardia Nacional, pues yo le diría, pues sí es cierto. Si yo voy y cargo la papa caliente como Durazo y el gobierno federal, les digo, oye, yo me voy a encargar de la seguridad pública. Y todos, bravo, adelante. Y ahora todos los señalamientos sobre los homicidios que está mencionando David, pues eso se le están queriendo cargar todo a Andrés Manuel, pero ¿qué pasa? Pues si somos 3 órdenes de gobierno y tienes una Guardia Nacional que se está creando y que actualmente es Policía Federal, y tienes un gobierno estatal que también tiene policía, y también los municipios, son 2.500 municipios, hay una fuerza policial enorme en México, y no puedes nada más todo fincarlo en que la Guardia Nacional nos va a resolver el problema de la paz y la tranquilidad. Ahí hay un tinte meramente partidista que no es privativo de López Obrador. Lo mismo sucedió con Felipe Calderón y sucedió con Enrique Peña Nieto. O sea, la oposición siempre decir, no, le echan la culpa al presidente, el presidente tiene la culpa, pero ¿qué hacen los gobernadores? ¿Qué hacen los alcaldes? Ahora sí, esto ya va a concatenar esas fuerzas. Si me permites, vamos a hacer una pausa y continuamos, porque es muy importante esto que estás diciendo, José Ángel. 9 de la mañana con 18 minutos. Siga con nosotros. Pues sí. Contextos. El programa líder en la
Realidades de la Guardia Nacional. Nuestros invitados, David Ruelas, investigador del Observatorio de la Laguna, y José Ángel Pérez Hernández, diputado federal de la Comisión de Seguridad. La pregunta de hoy: ¿qué espera de la Guardia Nacional? Y responde Iván Méndez. La Guardia Nacional ya le urge al país porque hay demasiada impunidad y violencia. Ya se rebasó a la autoridad y desgraciadamente la Policía Estatal, Federal, la Ministerial y GATES están muy corruptos. Ya con la Guardia Nacional volverán las casetas a las colonias, sectorizar como anteriormente había. Es lo que dice Iván Méndez. Y bueno, también Francisco Mendoza se comunica y dice: la llamada Guardia Nacional va a ser el ejército personal de AMLO para imponer todas sus ocurrencias. Su brazo armado similar a las existentes en Cuba y Venezuela, es lo que dice Francisco Mendoza. Y bueno, hay una fuerte corriente que habla de eso, que las acciones que está implementando Andrés Manuel López Obrador son las mismas que en su momento hizo Fidel Castro en Cuba y Hugo Chávez en Venezuela, reforzada por Nicolás Maduro. ¿Cuál es tu opinión al respecto, David Ruelas, investigador del Observatorio de la Laguna? Mira, creo que un aspecto bastante positivo y que queda ya expreso en estas leyes, y en estas leyes secundarias, luego de su aprobación, es que esta Guardia Nacional se le da carácter civil y está adscrita como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad. Pero son puros militares al frente. Son 20,000 federales y no, me refiero al frente, o sea, los mandos. Los mandos sí, son militares que van a tener que renunciar. El mando militar, se parece ser que inclusive la facultad es del presidente de poner al comisionado de la Guardia Nacional, ¿sí? Y al parecer sí va a ser un militar, ¿no? Un ex militar al frente de la Guardia Nacional. Sí, David. Bueno, este tema de las leyes secundarias y precisamente es lo que comentábamos de que causó ahí, se presentaron incluso algunas controversias, sobre todo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite también unas recomendaciones, puesto que en determinado momento estas leyes secundarias y las atribuciones que se le otorgan a la Guardia Nacional pudieran resultar en alguna violación a los derechos, sobre todo a la libertad de expresión, ¿no? Y a la manifestación pública. Sin embargo, nosotros consideramos y estamos convencidos que no obedece a un tema de que se quiera controlar este tipo de manifestaciones de libertad de expresión, sino más bien a un tema de incidencia delictiva. En materia de prevenir escaladas de violencia en aquellos lugares donde se ha logrado avanzar, como es nuestro caso, y en aquellos lugares donde hoy las tasas de violencia superan la media nacional, también contener esta ola de violencia y de homicidios. Se comunica Radio Escucha para hacerle una pregunta a José Ángel Pérez. ¿Qué harán con las 5 corporaciones de Coahuila? Van a trabajar en conjunto. O sea, esto no se trata de desplazar a las policías estatales y municipales. O sea, van a trabajar bajo convenio, ¿sí? Y ahorita sobre el tema de... ¿Con la voz cantante de la Guardia? No. De hecho, le dan su respeto y autonomía al Estado y al municipio. Eso se respeta, ¿eh? Siguen trabajando como han venido trabajando y se suman en las labores que el convenio marque. A ver, pero entonces acláranos, por favor. Uno de los puntos de la ley de la Guardia Nacional dice que podrá intervenir en el combate a delitos del fuero común, a pesar de ser por ley un organismo del orden federal. Sí. En este sentido... Ahí sí, pero bajo convenio. Y también en cuestión de faltas administrativas. O sea, ya se le faculta para poder hacer la detención. Sí se inmiscuye en el ámbito estatal y municipal, pero siempre y cuando exista en el convenio de que el Estado le acepte el uso o la presencia y el actuar de la Guardia Nacional. De otra manera, la Guardia Nacional trabajará por su lado, el Estado por su lado y el municipio por su lado. Pero no aquí queremos que trabajen en conjunto, en coordinación. Claro. ¿Sí?
Entonces, eso es lo que buscaremos, que se fortalezca más ese trabajo conjunto. Y sí sabemos que definitivamente hay deficiencias pues en todas las policías, y como lo mencionaste, mucho se dice que todas las policías son corruptas, y por eso también pues se pudo haber creado esta Guardia Nacional, pero la verdad es que a mí me gustaría que se le diera un poquito más de respeto a las policías y que se evaluara correctamente a todo el personal para poder conservar a los buenos elementos, ir depurando policías, como lo hicimos en nuestra administración, que por cierto siempre criticaron que nosotros nunca hicimos una depuración, y sí le hicimos, pero bueno, pues esto es político, como lo que platicábamos. Siempre es tratar de estar golpeando y señalando para tener un beneficio político electoral. A ver, pero esto que señalas me parece muy importante. Nos presentaste tú una tabla que quiero compartir con el auditorio sobre el comparativo de reclutamiento policíaco entre diversos países. Y compara a México con Chile, Uruguay, Estados Unidos, Francia, España, Dinamarca y Finlandia. Y fíjese usted, amigo Radio Escucha, la percepción de nivel de corrupción es mucho más alta en México, con 4.6. Le sigue Chile con 3.5 y Uruguay con 3.3, al igual que Estados Unidos y Francia. España con 3.1, Dinamarca con 2 y Finlandia con 1.8. Entonces, el nivel de corrupción es mayor en nuestro país. Pero hay otro aspecto que me llama la atención, y es el hecho de las pruebas que se le hacen a los que se van a reclutar a las corporaciones policíacas en otros países y que no se hacen en México. Entre ellos, bueno, está trabajo en equipo, no hay en México. Sí hay en Dinamarca y Finlandia, ¿sí? Examen de idiomas, bueno, pues no hay. Y eso se entiende perfectamente. Nada más Francia es el único que son Francia, España y Dinamarca. Ellos sí lo tienen. Aptitud profesional no se evalúa, y los únicos países que sí lo evalúan son Francia y Dinamarca. Pero hay una que llama mucho la atención: polígrafo. Polígrafo, ahí es. En México sí se evalúa con polígrafo. O sea, en el resto de todos los países, no. Polígrafo igual a detector de mentiras. Detector de mentiras, exactamente. Sí. Entonces yo preguntaba, cuando vi esta tabla, dije, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué en México sí y en los demás países no? En ninguno. Y la explicación que da José Ángel me parece plausible. Sí, pues efectivamente, Juan, yo creo que detrás de un polígrafo pues puede estar el aspecto político, ¿no? Uh-huh. De decir quién sí pasa o quién aprueba valga la redundancia, un examen, y desde ahí empiezas tú a depurar unos elementos que te convienen o no te convienen, o afectar políticamente a otro orden de gobierno, ¿no? Como puede ser de un estado a un municipio. Entonces, ¿qué es lo que propongo yo a nivel nacional y que estamos trabajando en ese estudio de investigación? Es en crear, en dado momento, pero de hecho, pues estamos viendo que a nivel nacional e internacional ya no se hace el polígrafo. Entonces, pues tenemos que reacomodar las cosas para saber si creamos un organismo autónomo, pero bajo una evaluación de las demás variables que se tienen que revisar para poder reclutar a un personal como policía municipal o como policía estatal, y no nada más enfocarlo en un polígrafo. Pero a mí me parece absurdo como ciudadano que este tipo de exámenes los hagan las mismas autoridades, porque entonces estamos hablando de juez y parte. Y estamos hablando también, claro, por ejemplo, en el caso de Coahuila, que hay un gobierno estatal priista y un gobierno municipal panista, se puede prestar a decisiones de tipo partidista. ¿Por qué no se incluyó en la ley secundaria el hecho de estipular la creación de un organismo autónomo que se encargue de evaluar a los elementos? Mira, las leyes, pues como todo mundo sabe, son perfectibles. Hay que hacer planteamientos. No es tan fácil que si tú tienes una idea como legislador, inmediatamente sea aceptada. O sea, tienes que hacer una revisión, un análisis, un estudio, y ya teniendo
las pruebas de por dónde te quieres ir y qué es lo que el razonamiento por el cual quieres hacer esa propuesta, pues entonces hay que cabildearlo con demás legisladores y en esa etapa estamos evaluando qué es lo que vamos a hacer y cómo lo debemos de hacer, pero sí vemos un ingrediente político presente. Claro. Y como te decía, pues la papa caliente, si la quiere agarrar nada más el gobierno federal, pues cualquiera se la deja, ¿sí? Y no se lavan vale. las manos, No ¿no? se vale porque los que la pagamos el pato somos los ciudadanos con el actuar de los gobiernos de tanto estatales como municipales. Entonces aquí todos a hacer la chamba. Claro, ¿sí? porque se van a lavar las manos como lo hicieron con Calderón y como lo hicieron con Enrique Sí. Peña Nieto, los gobernadores y los alcaldes de oposición. Tenemos una pregunta, o más bien quiere conocer tu opinión, David Ruelas, investigador del Observatorio de La Laguna, Radio Escucha, nos dice lo siguiente: hay una gran preocupación por la violación a los derechos humanos que se han opuesto a la creación de este cuerpo de seguridad por parte de organizaciones defensoras, porque la Guardia Nacional podría realizar detenciones, cateos e intervenir comunicaciones. Y también la Guardia Nacional tendría más facultades que ningún otro cuerpo de seguridad, lo que exigirá gran profesionalismo y ética de sus miembros, que por desgracia en la actualidad brilla por su ausencia. Sí, hay dos leyes que dentro de estas leyes secundarias contemplan precisamente esos dos aspectos. Una es la ley del Registro Nacional de Detenciones, la cual busca generar un banco de datos actualizado donde cualquier persona tras una captura pueda consultar toda la información precisamente sobre esta captura. Va a estar a cargo de la Secretaría de Seguridad. Y la otra es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual modifica las bases para el modelo de formación policial y precisa la operación de la Guardia Civil, de la Guardia Nacional, en base con una doctrina civil. Es decir, estas leyes secundarias precisamente buscaron blindar hasta cierto grado el tema de las violaciones a derechos humanos, contando con personal capacitado y además con un sistema nacional del registro de detenciones, donde tú puedes consultar cualquier información atribuida a las detenciones que realicen estos cuerpos policíacos. Entonces hay candados para evitar la violación a los derechos humanos. Así Mira, es. Sí. de hecho, Juan, si quieres te leo Por favor. lo que salió en uno de los medios, que sí me gustó muchísimo, porque deja muy claro que cómo va a actuar la Guardia Nacional. Y dice: el uso de la fuerza como último recurso prevé una gradualidad que va desde la persuasión, la restricción de desplazamiento, la sujeción, la inmovilización, la incapacitación, hasta la lesión grave y la muerte. Es decir, un policía de la Guardia Nacional no nada más va a llegar a matar al delincuente. Primero sino, mátalos y después averigua. pues ese era otro tema, ¿no? De un dicho muy común, pero no debemos de caer en eso, Juan. Yo creo que esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador, pues es crear una Guardia Nacional que respete los derechos humanos, que realmente no se exceda, como ha sucedido en muchas policías municipales y estatales, y por eso pues están desacreditadas. Inclusive, pues si tú revisas la encuesta que te estoy enviando, Sí. Ahí pues está muy mal evaluada la policía, reprobados. En Entonces, el que tiene la confianza es el ejército. Sí. Entonces, por ahí es el tema de que por qué los ciudadanos estamos aprobando una Guardia Nacional con elementos militarizados, porque hay más confianza del ciudadano en un militar que en un policía, pero pues tenemos que cambiar esa percepción. Claro. Son las 9 de la mañana con 37 minutos. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Hay bastante participación del auditorio. Siga con nosotros. Contextos. El programa líder en
De análisis, mitos y realidades de la Guardia Nacional y la situación de inseguridad en el país. Y tenemos más participación del auditorio. Agradecemos que se comuniquen. Matilde Canelas, para saludar a José Ángel Pérez y si me puede dar un punto de contacto para poder verlo. Ya le comentamos, Matilde, y él con mucho gusto se va a comunicar con usted. Por WhatsApp. Qué pena escuchar a políticos de cualquier nivel arrastrarse ante la figura del poder del momento. Dicen que el pez por la boca muere y es lo que está pasando con López Obrador, que aseguró que en cuanto tomara el poder se acabaría la violencia, lo que cambiaría por besos y abrazos. En cuanto a la Guardia Nacional, puede ser que se reduzca la violencia, pero también constituye el órgano semejante al que en Venezuela sostiene en el poder a Nicolás Maduro. Otro WhatsApp, muy buenos días, equipo GREM. Pueden aclarar los invitados si hay una nueva estrategia para acabar con la delincuencia, si hay una coordinación entre los 3 niveles de gobierno y de las diferentes secretarías como Hacienda a través del Departamento de Inteligencia Financiera para detectar el manejo de grandes cantidades de dinero como lo manejan los delincuentes organizados, desorganizados y los institucionalizados. La respuesta es sí, ya lo dijeron a lo largo del programa. También otro WhatsApp de Jesús Gómez dice: buen día para todos y feliz fin de semana. Con la Guardia Nacional, la Comisión de los Derechos Humanos va a tener mucho trabajo. En los 60s y 70s en Argentina, Chile, entre otros, también tuvieron Guardia Nacional y los resultados, algunos que somos de esa época ya lo sabemos. Saludos cordiales de Jesús Gómez. Bueno, Jesús, nada más que los 60s y los 70s son muy diferentes a el siglo XXI. En aquel entonces no había organizaciones de la sociedad civil pendientes de los derechos humanos. No había tanta participación como hay ahora. Y una cuestión muy importante, no había redes sociales y ahora sí las hay. Iván Méndez dice: licenciado José Ángel Pérez tendrá una casa de gestoría en La Laguna. Muchas felicidades por el programa, muy interesante y muy propositivo. Muchas gracias, Juan. ¿Sí tienes casa de gestoría en La Laguna? Sí, de hecho, bueno, ahorita estamos haciendo presencia en una casa en donde estamos implementando ya las acciones para poderlas difundir y de hecho prácticamente nosotros, en lugar de que ellos vengan a nuestras oficinas, nosotros estamos yendo a Viesca. Inclusive hoy acabando el programa voy a ver el problema del agua con todas las poblaciones que están siendo afectadas ahí en Viesca. María de los Ángeles Castro se comunica, dice: muy bien los invitados, me parece perfecto, pero ¿por qué no invitaron a una mujer y también que no fuera del partido en el poder? Pues fíjese, María de los Ángeles, que sí invitamos a una mujer y sí invitamos a una mujer muy preparada, que es la secretaria de la Comisión de Seguridad en la Cámara de Senadores y que además, bueno, está con nosotros vía telefónica. Me da mucho gusto saludar a Verónica Martínez, como ya dije, secretaria de la Comisión de Seguridad del Senado. Ella pertenece al Partido Revolucionario Institucional, es decir, un partido que es oposición al partido en el poder. Aquí en contextos, María de los Ángeles, por si usted no es asidua Radio Escucha, no vemos nada más una cara de la moneda, vemos las dos. Verónica, un gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan, a ti, a tus invitados el día de hoy en el estudio y a todo tu auditorio. Gracias por tomarnos la llamada, Vero. Y bueno, pues para que compartas con el auditorio, en tu calidad de secretaria de la Comisión de Seguridad del Senado, los pros y los contras de esta Guardia Nacional, cuyas leyes secundarias ya fueron aprobadas en el Congreso y que bueno, pues ya está lista para ponerse en marcha. Así es, Juan. Bueno, pues como yo creo que ya lo comentaron tus invitados en el estudio, decirte, bueno, pues que el presidente de la República anunció el arranque de operaciones de la Guardia Nacional en todo el país el próximo 30 de junio. En este momento solamente está operando en Minatitlán, Veracruz, y este próximo 30 de junio estará en condiciones de arrancar en todo el país. Esta Guardia Nacional dependerá de la Secretaría de Seguridad Pública. Ahorita escuchaba que alguno de tus radioescuchas comentaba, bueno, pues que se iba a asimilar al modelo de Venezuela. No es así. Precisamente era el temor que nosotros como representantes populares teníamos y que todos los partidos se sentaron en una mesa de trabajo donde se estuvieron atendiendo precisamente las observaciones de organismos internacionales como la ONU, como los derechos humanos, como algunas otras instancias que hicieron recomendaciones que fueron tomadas en cuenta y que después de un largo negociar en el Senado de la República
durante más de un mes con tanto el gobierno federal como los representantes de todas las fuerzas políticas, pues se lograron implementar en las leyes secundarias pues el sentir y las peticiones que se nos hacían llegar y las observaciones que estuvimos haciendo los legisladores, pero también la sociedad civil. Y en este sentido quiero aclarar que no será un modelo como el de Venezuela, precisamente porque la gran diferencia que se logró a través del bloque opositor es que no tenga pues un mando militar, va a ser un mando civil. Se llamará comandante, pero será un mando civil que dependerá de la Secretaría de Seguridad Pública. Este jefe de la Guardia será llamado comandante. Sus integrantes de la Guardia Nacional se organizarán en batallones, compañías, secciones, pelotones y escuadras. Y para poderlo hacer un poco más gráfico, aquí en Coahuila, el jefe de la Guardia Nacional, que será el comandante jefe a nivel nacional, de él van a depender coordinadores territoriales, de los coordinadores territoriales dependerán los estatales, y de los coordinadores estatales los coordinadores de unidad. De esa manera estará formada. Creo que es interesante la pregunta también que hicieron, Juan, sobre si estarán coordinados con los estados, con los municipios. Por supuesto que sí. Vamos a seguir teniendo esa coordinación que ha tenido siempre en el caso de Coahuila, de manera cercana, con mucho compromiso de parte de nuestro gobernador, de los alcaldes. Yo quiero comentarles a la ciudadanía que desde hace varios años a mí me tocó ser diputada local y miembro de la Comisión de Seguridad y asistíamos a las reuniones de seguridad que una vez a la semana, los domingos, se juntaban el gobernador, el alcalde, en aquel entonces nuestro actual gobernador, un representante del mando militar, la policía estatal, la policía federal, y de esta manera, de manera coordinada, se analizaban los hechos y se hacían estrategias para poder combatir al crimen organizado. Yo estoy segura... Hay un comentario para ti ¿Sí? que nos hace llegar Juan Martínez y dice, a ver, le pregunto a la senadora, si grazna como ganso, camina como ganso, aletea como ganso y no es ganso, ¿qué es eso de una Guardia Nacional que no es militar, pero está al frente un militar y todos los mandos tienen las características de los rangos militares? ¿Cómo está eso? Aquí yo le voy a explicar, gracias por su pregunta. Para el arranque de esta Guardia Nacional, se tendrá que asignar un significativo número de elementos, tanto de policía militar y naval, para su arranque. Porque es imposible que de un día a otro se tenga la capacitación, formación y demás de personas que hoy quieran ser parte de la Guardia Nacional y que pueda funcionar de un día para otro sin esta experiencia y adiestramiento. Sin embargo, la meta es que para el 2021 tengamos 50,000 elementos de Guardia Nacional que estén operando bajo este sistema. De esto se trata, que podamos ahorita tener esa confusión, que son los mismos militares quienes pertenecerán a la Guardia Nacional. Sí serán para su arranque designado un número de elementos de policía militar y naval, pero solamente para su arranque, para que el día 30 de junio podamos tener el arranque en todo el país. La idea de la Guardia Nacional es que se vayan capacitando estos aspirantes y que después de pasar algunos filtros, como van a ser pues las capacitaciones, las pruebas de control y confianza, la capacitación incluso de armamento, de protocolos, porque esta Guardia Nacional tendrá protocolos específicos para atender todo tipo de cuestiones, pues bueno, ya podrían estar siendo parte de la Guardia Nacional personas que vienen de civiles, y de esta manera a final del 2021 la meta será llegar a 50,000 elementos civiles. Es importante, es importante tu opinión, Vero. Sí. Discúlpame, es importante tu opinión, sobre todo como secretaria de la Comisión de Seguridad del Senado y también como miembro de la oposición del Partido Revolucionario Institucional, opositor al gobierno federal. Es importante tu opinión en el sentido de
¿cómo calificas a la Guardia Nacional? Si habláramos de el 0 al 10, ¿qué calificación le darías a esta guardia? Pues bueno, no podemos calificar una guardia que todavía no está en operaciones. No, yo lo sé, pero me refiero a lo que se aprobó. Nosotros tenemos ahora el voto de confianza al gobierno federal, porque nuestra responsabilidad como representantes populares es velar por los intereses de los ciudadanos. Y en este sentido nosotros tenemos que dotar al gobierno en turno de estrategias y de herramientas para que cumpla con su responsabilidad de dar seguridad y paz en nuestro país. Y en este sentido nosotros estamos actuando bajo esa perspectiva de responsabilidad, de dotar de herramientas. Y quiero comentar ahorita, Juan, si me permites, algo sobre las leyes. Adelante. Porque luego solamente hablamos sobre la guardia, pero desconocemos qué va a ser lo que va a regular la guardia y lo que le va a dar la fuerza y lo que va a ser la diferencia de tener hoy una Guardia Nacional y no tenerla. Bien. En el Senado de la República trabajamos leyes secundarias. ¿Qué leyes? Por ejemplo, está la ley de detenciones. La ley del Registro Nacional de Detenciones, esta ley busca instaurar y regular el registro de detenciones como un banco de datos actualizado con información que permite identificar y localizar a las personas de manera inmediatamente después de su detención por una probable comisión de un delito o una infracción administrativa. Esta ley contempla la creación de un sistema, apenas se va a crear, de consulta de Registro Nacional de Detenciones a disposición del público. Esto es nuevo. Anteriormente, si tú tenías no localizado un familiar, pues era imposible saber si estaba detenido en Gómez, en Lerdo, en Torreón, en Matamoros. ¿Por qué? Porque simplemente la policía no tiene la información pública. Ahora, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, se va a crear este sistema donde cualquier ciudadano podrá acceder a este sistema y con el nombre de la persona sabrá si se encuentra privada de su libertad, pero también en el momento inmediato de la detención, los agentes estarán obligados a hacer ese registro de manera inmediata con el nombre, la edad, la fecha, el lugar, las razones por las cuales se detuvo esta persona, pero lo más importante, el estado físico que guarda esta persona detenida, para que los familiares puedan tener esa tranquilidad de saber por qué se detuvo, quién lo detuvo, dónde está. Muchas veces de repente no llegó a dormir y no saben qué pasó. Entonces, bueno, de esta manera, a través de esta ley de detenciones, se va a tener este sistema que apenas se va a crear y que dependerá de la Secretaría de Seguridad Pública, su operación, manejo y capacitación, para que cualquier ciudadano pueda tener en tiempo y forma. Aquí estuvo presente las observaciones de derechos humanos para poder tener vigilada la línea de custodia de los detenidos y que de esta manera, bueno, pues todos los ciudadanos podamos tener esa seguridad de saber que si nuestro familiar no llega un día a la casa a dormir, bueno, pues tengas el acceso a este sistema para saber si por alguna razón ha sido privado de la libertad, cuál es la razón, dónde está y cuál es su estado físico de salud. También se trabajó en una ley nacional sobre el uso de la fuerza, que fue, bueno, pues una batalla que se dio por parte del bloque opositor para poder determinar precisamente regular el uso de la fuerza que utilizarán las instituciones de seguridad pública del Estado. Esta ley establece las normas de utilización del armamento. Se prohíbe usar las armas de fuego como señal de advertencia. Tampoco pueden usarse para controlar o dispersar manifestaciones. El uso de armas de fuego solo será utilizada como una medida extrema. Se deberán emitir protocolos de actuación con perspectiva de género que se logró introducir. Bien. Pero también qué tipo de protocolos se van a usar cuando existan niñas o niñas de por medio. Muy bien. Esto es un tema bien importante. Claro. Los protocolos de actuar con perspectiva de género, pero también en caso cuando existan niñas o niños de por medio. Excelente. Verónica Martínez, secretaria de la Comisión de Seguridad del Senado, nuestro agradecimiento por tu participación en esta mesa de análisis.
Al contrario, Juan, muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Igualmente para ti, y también agradecemos a José Ángel Pérez, diputado federal de la Comisión de Seguridad, y a David Ruelas, investigador del Observatorio de la Laguna, su valiosa participación aquí en Contextos. Muchas gracias, señores. Gracias a usted por la invitación. Y bueno, hay este comentario. Yo fui militar. Buenos días a todos. Yo fui militar. Yo confío más en los militares porque son más y están más aplicados a las leyes que los de Fuerza Coahuila o los GATES. Ahí hay mucha corrupción y la Guardia Nacional es lo mejor. Son más disciplinados, es lo que dice Mateo Osorio. También Jesús Meraz dice: la impunidad es la causa de todos los males de este país. Cualquier parte del mundo la impunidad crea corrupción. Y dice, crea crimen organizado, crea gobiernos ineficientes, crea ciudadanos indolentes, crea pobreza, miseria humana. No necesitamos Guardia Nacional, no necesitamos al ejército en las calles, necesitamos atacar la impunidad. Al atacar la impunidad se restablece el Estado de Derecho, se aprecian los derechos humanos, dice Jesús Meraz. También otro WhatsApp, Verónica Martínez es la periodista que aprobó la megadeuda, lo que le valió el puesto actual. En cuanto a la aclaración que usted hizo al comentario del señor Gómez, solo le recuerdo que con todo lo que usted mencionó, redes y organizaciones civiles, Maduro, al que por cierto apoya a López Obrador, continúa aferrado al poder. Nada más le aclaro, no fui yo el que hice el comentario o la aclaración al señor Gómez, lo hicieron nuestros invitados, en el sentido de que la Guardia Nacional pudiera ser como la de Maduro o Hugo Chávez. Ellos fueron los que lo comentaron, pero igualmente, yo estoy de acuerdo con lo que ellos dicen. México no es Venezuela. Hay una diferencia diametral entre un país y otro. Y sobre todo, pues hay una sociedad civil. Bueno, ya nos vamos, ya nos están corriendo, nos va a cortar el sistema, pero gracias por su participación. Yo soy Juan Ceballos Aspe y le deseo que pase un espléndido fin de semana. ¡Ánimo!